todos, vamos a iniciar esta sesión del 21 de octubre, estamos en la semana 8 y el día de hoy vamos a revisar varios ejercicios para, pues primero cotejar las respuestas de las derivadas que, bueno, les dejé la clase pasada, y me parece que vale la pena detenernos haciendo más ejercicios porque pues esta es la base, digamos, ¿no? O sea, las derivadas, y además las derivadas usando regla de la cadena, que son las que nos permiten prácticamente derivar cualquier tipo de función, pues son muy importantes, y es muy recomendable detenernos a ver qué dudas tienen, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con los ejercicios que les pedí resolver, o bueno, obtener su derivada, y vamos viendo qué dudas surgen de estas derivadas. Aquí está la primera función, la función f de x, que se define como el coseno de a cúbica más x cúbica. Aquí la función f depende de x, por lo tanto, bueno, aunque no se mencione, cualquier otra letra pues no va a tener, digamos, esa dependencia, sino que va a ser una constante, ¿no? Aunque aquí no se diga que es una constante, nos dicen de qué variable depende la función f. Entonces, a cúbica para nosotros será una constante. La base de la derivada de esta función f es el coseno. Entonces, la derivada de coseno, como sabemos, es menos la función seno. El argumento de la función es exactamente el mismo que el de la función original, no cambia nada, y se multiplica por la derivada de el argumento, que es, recordemos que la regla de la cadena viene de la composición de las funciones. Entonces, esta función que se encuentra dentro de la función seno es la que haría el papel de g de x. Entonces se deriva esa función g de x, o todo lo que se encuentra en el argumento, y la derivada de a cúbica más x cúbica pues es 0 para a cúbica porque es una constante. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada, y ahí se está indicando la multiplicación. Lo más correcto es escribir siempre la parte polinomial al inicio. De esta manera evitamos confusiones con el argumento de la función trigonométrica. Si nosotros dejamos esta expresión, bueno, aquí no hay tanto problema, está el paréntesis indicando multiplicación, pero si no escribimos paréntesis, por ejemplo, podría confundirse con el argumento de la propia función trigonométrica, entonces se puede malinterpretar. Esta es entonces la derivada menos 3x cuadrada seno de a cúbica más x cúbica. Díganme si les quedó igual su derivada o si tienen dudas porque haya quedado distinta. Sí, es que yo creo que derivé también a cúbica, lo dejé como 3a3 menos 1. 3a cuadrada. Ajá, sí. Ok. ¿Por qué no quedó eso? O sea, ¿por qué se como que eliminó? Sí, aquí aunque no se escribe específicamente que a es una constante, como mencionaba, el hecho de ver la dependencia, o sea, el nombre de la variable de la cual depende esta función f, ya nos indica que cualquier otra letra representará una constante. Entonces, la derivada de esta constante es 0, no importa si es a cuadrada, a o 1 sobre a, porque es una constante, que fue la primera regla de derivación que trabajamos. Entonces, como se está sumando, debo de derivar la primera más la derivada de la segunda. Es diferente cuando multiplica. Si, por ejemplo, está multiplicando a cúbica a x cúbica, entonces ahí aplico la regla del factor constante por la función. Escribo la constante y la multiplico por la derivada de la función. Pero como aquí están sumando en el argumento, entonces debo de derivar cada una y sumar esas derivadas. Pero siempre que derivo una constante, el resultado es 0. Entonces, quizá es más claro cuando nos dan esa constante de manera específica. No sé, si nos dicen que, por ejemplo, este es el coseno de 10 más x cúbica, ok, yo ya tengo
en mente que pues la derivada de 10 es 0 porque es una constante y solo derivo x cúbica. Cuando vemos letras todavía pues hay que ir ahí haciendo esas consideraciones sobre la marcha. Nos vamos a encontrar derivadas más adelante también en donde aparezcan otras constantes. Y bueno, pues lo que se espera es que poco a poco vayamos madurando esos conceptos. Entonces, cuando nos digan de qué variable depende esa función, automáticamente el resto debe de ser una constante. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues porque aquí nos dicen cuál es la dependencia de la función. Nos dicen x. Muy bien. Bueno, si hay alguna otra duda, me detengo. ¿Okay? Vamos con la siguiente función, que es ahora la suma de a cúbica más coseno cúbico de x. Entonces, para esta función puedo separar la derivada de la suma como la suma de las derivadas. Voy a derivar por un lado a cúbica y por el otro lado el coseno cúbico de x. Este coseno cúbico de x lo escribí de esta forma para que se perciba mejor cómo es la derivada. Es el coseno de x todo elevado al cubo. Eso es lo que significa este exponente 3, es el coseno elevado al cubo. Y lo mismo que ocurrió en la derivada anterior, la derivada de a cúbica, si estamos derivando con respecto a x, a es una constante, su derivada por lo tanto vale 0. Ahora, la función que tenemos aquí, ¿cómo se compone? Vamos a pensar por un momento en esta función coseno de x elevada al cubo. ¿Cómo sería esa composición de funciones? Le voy a llamar f mayúscula de g de x. ¿Qué funciones están compuestas? Por ejemplo, ¿cuál haría el papel de la función f mayúscula? La potencia del cubo. Exactamente, x cúbica, muy bien. Y después, g de x sería el coseno de x. El coseno de x, muy bien. Bueno, esto nos sirve porque aquí tenemos que comenzar a aplicar la regla de la derivada, pero ¿de cuál? ¿De f o de g? O sea, ¿aplico la de x cúbica o aplico la del coseno? Pues eso depende de cuál sea la función que mande, que en este caso es f. La g está haciendo la composición, está aquí en el argumento de la f, pero la que manda es esta función exterior, que es x cúbica. Bueno, ¿cómo derivo x cúbica? Pues escribo el 3 y la misma x se queda pero ahora elevada al cuadrado. Bueno, pero ahora como es composición será el 3, la misma función, que ahora ya no es x como acá, sino es todo el coseno, elevado al cuadrado, y ahora por la regla de la cadena agrego la derivada de g de x, que es el coseno. Entonces es el argumento de esta potencia 3. Entonces es la derivada del coseno de x. Entonces el 3 baja en la misma función elevada al cuadrado, porque se redujo una unidad su exponente, y derivo el argumento de la función, que es el coseno. Bueno, aquí pues la función coseno de x elevada al cuadrado se puede escribir de esta manera más simplificada, coseno cuadrado de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Aquí es bien importante escribir paréntesis porque esta expresión está multiplicado por menos 1. Entonces, si yo no escribo paréntesis, sería una resta de funciones. Y no, de hecho es un producto. Bueno, ahora para dejar ya la expresión en una forma mucho más simplificada, escribo el menos 1 al inicio. Ahí está la constante. Y bueno, aquí solo intercambié los lugares, pero bueno, en realidad eso es indistinto. Seno de x, coseno cuadrado de x, o al revés. Lo que sí es importante es que la constante siempre vaya al inicio. Muy bien, platíquenme si ustedes llegaron al mismo resultado
o si tienen duda porque llegaron a un resultado diferente. ¿Llegaron al mismo resultado? Yo llegué al penúltimo, solo me faltó pasar el -1 al principio. Ah, muy bien, perfecto. ¿Pero escribiste paréntesis? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces ya nada más es ese detalle. ¿Ya está Erika en la clase? Erika Abigail. Ah, ok. Es que vi tu mensaje porque apenas envié la invitación y no sabía. Sí, ya lo habías visto. Muy bien. Ok, entonces, ¿alguien que tenga dudas sobre esta derivada que le haya quedado diferente? Muy bien, vamos con la siguiente derivada. Fíjense que, bueno, ahora... En el chat le pusieron algo, profesora. Perdón que le interrumpa. Sí, adelante. Dime otra vez. En el chat le escribieron, creo que una duda. Ah, gracias. Dice, en el tercer paso... A ver, vamos a ver cuál es el tercer paso. Ajá, en el tercer paso. A ver, 1, 2, 3. ¿Ok? El primer coseno no es al cubo. En este me imagino que te refieres a este. No, la respuesta es no, porque cuando derivo, por ejemplo, aquí x cuadrada, recordemos que, por ejemplo, de aquí, de esta función f mayúscula, que es la que manda, la derivada de esta función f es 3x cuadrada. Ese x cuadrada viene de pues la regla, recordemos, de la derivada de x a la n. Ajá. Entonces, esta función ahora es prácticamente la misma, es como si yo tuviera aquí la x, ajá, es como si tuviera 3x, es una x mayúscula, 3x cuadrada. Bueno, pero como esta función está en una composición, aquí no irá solamente x, sino toda la función coseno, que es la que forma la composición. Ajá, por eso es que el coseno aquí va elevado al cuadrado, porque estoy usando esa fórmula de derivación, esa regla de derivación de x a la n. Y ya esta derivada, pues del mismo coseno, nos dio menos seno. Entonces sí se tiene que reducir en una unidad. Bueno, espero que esa haya sido tu pregunta sobre este cuadrado, ¿no? Pero si no, indíquenmelo. Ajá, muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta de esta función? Bueno, vamos con la... Dice, profesor, una pregunta, no hay problema si hubiera sido menos 3 coseno de x. Ajá, es que sí es diferente, Carlos. Menos 3 coseno de x seno cuadrado, porque aquí el cuadrado va en el coseno. Ese es el que se reduce en una unidad en el exponente. Ajá, menos 3 coseno cuadrado. Ah, no, si te refieres al orden, no. Por ejemplo, menos 3 coseno cuadrado de x por seno de x, pero seno de x a la 1. No, es indistinto. Yo lo cambié de orden, pero lo único que sí es indispensable es que la constante vaya al inicio. Pero en estas dos funciones, pues las dos son trigonométricas, entonces puedes escribirlas en cualquier orden. Coseno cuadrado primero y luego seno de x. Sí. Muy bien.
vamos a pasar a la siguiente función. Bueno, ahora les platico qué es lo que estaba pensando con esta derivada, pero bueno, ahorita. Esta función f de s, que es la raíz cuadrada de esta fracción, la voy a reescribir colocando la raíz cuadrada en exponente, que tiene exponente 1/2. Entonces, aquí es bien importante cuando usemos regla de la cadena, es bien importante que ustedes identifiquen cuál es la función principal. Es decir, la función que está como hacia el exterior, de tal manera que con esa función es con la que yo debo de empezar a derivar. Si observan aquí, está un exponente, o sea, una función a la 1/2, podría usar la fórmula de x a la n, pero también está una fracción, entonces, que es un cociente, pues. ¿Cuál uso primero? Uso primero la regla de la fracción, o sea, la regla para derivar una división de funciones, o uso la fórmula de x a la n, donde, pues en este caso, el exponente es 1/2. ¿Cuál está hacia el exterior de la función? La potencia. Ajá, ¿1/2? el exponente, ¿verdad? 1/2, exactamente. Entonces, esa función es la que va a mandar el resto de o sea, toda la derivada, de hecho. ¿Qué es lo que voy a hacer? Igual que antes, nada más que, por ejemplo, en el anterior, pues tenía aquí un coseno elevado a cierto exponente. Ahora tengo una fracción elevado a un exponente, pero el principio es el mismo. ¿Qué hago? 1/2, queda aquí abajo. La misma función, exactamente la misma, sin cambiarle absolutamente nada, elevada al exponente que corresponde a 1/2 menos 1, es decir, resto una unidad en el exponente. Estoy usando la misma fórmula, la de x a la n. Aquí está el exponente reducido en una unidad. ¿Qué agrego? Porque ahora ya no es solamente una s aquí, sino toda una función de s. Agrego la derivada, multiplicando por supuesto, la derivada de toda esta función, que es el argumento de la raíz cuadrada. Y está indicada aquí, todavía no la hago. Entonces, la base es la derivada de x a la n. Entonces, este es 1/2, baja, es la misma función a la 1/2 menos 1, aquí está el exponente, por la derivada de cualquier cosa que esté aquí adentro. En este caso es una división, pero podría estar un producto, podría estar una función trigonométrica, más adelante vamos a ver logaritmos, etc. Cualquier función que tenga aquí se va a considerar aquí la derivada. Bueno, para esta parte ya no le hago nada, bueno, no, de hecho sí. Esta expresión la reescribí usando reglas de los exponentes, cambié el orden, vean, s cuadrada más 4 ahora aparece en el numerador y s cuadrada más 1 en el denominador. El efecto es el cambio de signo en el exponente. Es una de las reglas de exponentes. Es una manera muy rápida de escribir una fracción que tiene exponente negativo, o sea, toda en exponente negativo a positivo. Solamente intercambio numerador por denominador. Aquí estoy haciendo ya la derivada de esta fracción. Recordemos que la derivada de una división es la función de abajo por la derivada de la función de arriba menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo entre la función de abajo elevada al cuadrado. Recordemos que esta pues nunca se va a desarrollar, no tiene ninguna utilidad y pues lo único que voy a hacer ahora es dedicarme a simplificar esta expresión. Bueno, y ahora les platico qué es lo que estaba pensando mientras resolvía este ejercicio para mostrárselos. Hasta aquí ya he usado las reglas de la derivada. De hecho, en un paso antes usé algo que pues, se estudia en álgebra. Lo que resta, o sea, hasta aquí ya terminó lo que le corresponde a cálculo, digamos, ¿no? Cálculo diferencial. Todo lo que sigue le corresponde a álgebra. Entonces,
uno de los talones de Aquiles que he visto en pues ya varias generaciones que pues he trabajado con los muchachos es justamente el álgebra. Cuando tenemos buenas bases de álgebra, el resto va a fluir porque lo único que vamos a hacer es pues aprender los nuevos conceptos, etcétera, pero el álgebra va a estar siempre ahí. Y entonces pues eso nos permite avanzar mejor. Cuando hay muchos problemas en álgebra, cuando todavía hacemos pues muchas cosas que no están permitidas en álgebra, o sea que no forman parte de alguna regla en álgebra, entonces es cuando a pesar de entender los conceptos, pues tenemos ahí un pequeño hueco que no podemos llenar de ninguna otra forma. Ajá. Entonces es bien importante que sobre la marcha ustedes vayan repasando siempre las pues reglas de los exponentes, incluso fracciones, no sé, todo ese tipo de cosas que pues nunca van a quedar atrás, ¿no? Sino al contrario, aquí van a seguir apareciendo y ahora tiene que ser como más natural, ¿no? Ese uso de las reglas de los exponentes. Eso es lo que yo pensaba. Yo creo que, bueno, esta solución, la derivada la hice en 2 páginas porque escribo grande, pero el 50% es cálculo, que es esto, y el otro 50% es álgebra. A eso voy, ¿vale? Entonces, bueno, por eso la importancia que le da la UAM al álgebra, ¿no? Con, pues los cursos de precálculo, algunas áreas llevan los propedéuticos, etc. Bueno, lo que sigue pues es el desarrollo. 2s por s cuadrada de 2s cúbica, 4 por 2s es 8s, después multiplico 2s por s cuadrada por menos 1, menos 2s cúbica, después es menos 2s por 1, aquí está menos 2s, y el binomio al cuadrado está igual, no le he cambiado nada, ni le voy a modificar nada. 8s menos 2s son 6s, que aparece aquí, el binomio al cuadrado y la expresión a la izquierda que no ha modificado pues en nada, ¿no? Ahora, yo quise hacer la reducción de esta cantidad, s cuadrado más 1 que está elevada al 1 medio y esta otra, s cuadrado más 4, perdón, s cuadrado más 4 que está elevada al 1 medio, no sé qué dije, y s cuadrado más 4 al cuadrado, están en lados opuestos, ¿ok? Pero vamos a simplificar estas dos cantidades. Lo que hice fue separar de esta fracción para que cada uno tenga su exponente un medio. Por cierto, este 6 se divide entre 2 y quedan 3 enteros. Bueno, aquí s más 1 al 1 medio. Pues ya solo tiene un 1 en el numerador porque el 6s ya se escribió al inicio, simplificado por supuesto. Y ahora sí podemos usar reglas de los exponentes. S cuadrada más 4 va a restarse aquí al 2, entonces queda 2 menos 1 medio. Entonces el resultado es 3 medios, pero en el denominador. Este quedó exactamente igual y bueno, 3s lo coloco como el numerador de la fracción. Y ya, este es el resultado. En la parte final lo único que hice fue reescribir esta cantidad. Los medios, recordemos que son raíz cuadrada, la fracción es 1 medio en el exponente, entonces esta es la raíz cuadrada de s cuadrada más 1 por s cuadrada más 4 al cubo. Aquí está, el cubo. Y ya es, esta es la forma en la que dejé el resultado. Bueno, platíquenme si llegaron a este resultado final, si llegaron a alguno de estos resultados parciales, digamos, antes de simplificar, o si siguieron una ruta definitivamente distinta. ¿Ahí siguen? A ver, platíquenme. Yo me hice bolas y no me salió.
Es que no lo reescribí como, o sea, no quité la raíz cuadrada. Y lo quise hacer así y no me salió la verdad. Ajá. Pero por eso hubiera sido más sencillo, pues, reescribirlo como un medio. Sí, generalmente cuando tenemos este tipo de cantidades en forma de una raíz enésima, la que sea, puede ser cuadrada, cúbica, siempre hay que reescribirlo a través de su exponente, el exponente que le corresponda. Entonces, pues sí, es importante hacerlo, pero bueno, ahora que ya lo sabemos, las siguientes ocasiones pues ya vamos a ir por un camino más seguro. Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente derivada, que es la derivada de esta función y, que depende de r. Entonces, nuevamente aquí aparece una raíz cuadrada que reescribí con un exponente que le corresponde, que es el exponente 1/2. Entonces, ahora esta raíz cuadrada sí en efecto aparece, pero no es como la función global de toda la y, porque lo que rige ahora a y es una división, porque el 1/2 no está en toda la fracción. Entonces, la regla que va a regir a la derivada de y será la de la división. Y voy a comenzar, entonces escribo la función de abajo, multiplico por la derivada de la función de arriba, la derivada de r es 1, menos la función de arriba, ahí está, y multiplico por la derivada de la función de abajo. Ahora, aquí es donde voy a usar regla de la cadena, porque esta es una expresión, una función elevada al exponente 1/2, igual que lo hicimos antes, nada más que pues ahora no es una función realmente tan compleja, es solo un binomio. Entonces, 1/2 baja, se queda la misma función sin cambiarle absolutamente nada, elevada al mismo exponente reducido en una unidad. Entonces, 1/2 menos 1, menos 1/2. Y por la regla de la cadena, como es una composición, agrego la multiplicación de la derivada de esta función, que es el argumento de la raíz. Entonces, la derivada de r cuadrada más 1 es 2r. Entonces, ahí está 1/2 baja, toda la función al 1/2 menos 1 y derivada de lo que está adentro, que es 2r. Entre la función en el denominador, aquí está, elevada al cuadrado. Fíjese, en este primer paso ya terminamos con la derivada. Hasta aquí el cálculo, digamos que ya se lava las manos y dice, bueno, el resto es para el álgebra. Entonces vamos con, ahora sí, la forma de reescribir esta cantidad de tal manera pues que se vea más simplificada, ¿no? Voy a regresar, como este 1 pues no le afecta, voy a regresar a esta cantidad de r cuadrada más 1 al 1/2 con la forma de la raíz cuadrada. La voy a regresar, ahí está. Aquí a propósito dejé un espacio, ahorita vamos a ver para qué, pero está en el numerador. Menos, podemos ver que 1/2 que multiplica a 2 se convierte en 1 y únicamente queda esta r multiplicando a la r final, r cuadrada, y la raíz cuadrada, bueno, el exponente menos 1/2 lo puedo escribir en el denominador, quedaría 1/2 positivo, y lo transcribo también, pero en raíz cuadrada. Entonces, r cuadrada más 1 a la menos 1/2 corresponde a 1 sobre la raíz de r cuadrada más 1. Y en el denominador, pues vemos que aquí menos 1/2 que multiplica a 1 se convierte en 1, por lo tanto, pues es solamente r cuadrada más 1. Bueno, ya se ve un poco mejor, ya no tiene como que tantos elementos y todavía vamos a poder simplificar más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la suma de fracciones y aquí también pues entre el álgebra, ¿verdad? Entonces voy a hacer la suma de estas dos fracciones. Esto es como si tuviera un 1 en el denominador. El denominador de la nueva fracción
se obtiene multiplicando 1 por la raíz de r cuadrada más 1, que es pues la misma raíz. Vean, aquí está. Ajá. Observen que en el numerador va a quedar toda una fracción, pero siempre la fracción principal debe de ir a la altura del igual y debe de ser más larga que las demás. Aquí está el denominador. Después multiplico cruzado esta raíz por esta otra raíz. Como tienen el mismo argumento, entonces va a quedar r cuadrada más 1, ya sin raíz. Ajá. Entonces aquí está r cuadrada más 1. ¿Vale? Menos r cuadrada por 1. Recordando cómo se hacen las fracciones, entonces ya multiplique cruzado menos r cuadrada por 1, que es menos r cuadrada. Muy bien. Pues estas dos cantidades se pueden simplificar, r cuadrada y menos r cuadrada. Ahora solo va a quedar 1. Y además voy a realizar la división de fracciones. Aquí es como si tuviera un 1. Y entonces lo que vamos a hacer es multiplicar extremo por extremo y dividirlo entre medio por medio. En el extremo superior solo quedó 1 y en el extremo inferior también hay un 1. 1 por 1 pues es 1. Aquí está. Después medio por medio. Esta r cuadrada más 1 es la misma, pero aquí tiene todo el binomio exponente 1, ¿no? Aunque no esté escrito. Es como si todo este binomio tuviese exponente 1. Entonces, cuando se multiplican, se suman los exponentes. Aquí arriba tiene exponente 1 medio y aquí abajo 1. Entonces, 1 medio más 1 son 3 medios. Y esto es lo que queda. Entonces, vean cómo de aquí, vean el cambio abismal. Este es el resultado que nos da el cálculo. Lo que resta es álgebra. Y pues la expresión realmente sí se simplificó bastante. Si yo quisiera hacer, bueno, luego vamos a ver derivadas de orden superior, la segunda derivada, a partir del resultado anterior, no, bueno, pues me pongo a llorar, ¿verdad? Entonces esta expresión ya es mucho más simple. Y por eso es que es bien importante que ustedes siempre vayan haciendo las simplificaciones. No todas las funciones van a tener como la misma forma en la que se pueden simplificar, pero sí es importante hacerlo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta en esta derivada. No. ¿No? No, gracias. Muy bien. Llegaron a un resultado semejante, no sé, el de arriba, por ejemplo, este. Bueno, o al final, digo, no estoy diciendo que no hayan llegado, pero... O en qué partes se perdieron, a lo mejor de su procedimiento. Yo me perdí en el segundo paso, profesora. En el segundo paso, Ah. digamos que en este. Sí, en ese. En este. Aquí lo que hice fue simplificar cantidades. Por ejemplo, esta expresión, bueno, el 1 pues ya no va a aparecer. Esa expresión la regresé a raíz cuadrada. Ajá, de aquí solo la regresé a raíz cuadrada, no le hice nada. Después todos estos se están multiplicando. El 2 por 1 medio se convierte en 1. Entonces ya estos ya quedan. Mira, vamos a ir desapareciendo a los que ya van quedando. Ajá, entonces el 1 medio por el 2 se convirtió en 1, ¿no? Entonces este ya no va, digamos, a jugar ningún papel. ¿Qué queda? Queda R y R.
queda multiplicando r por r. Esta r y esta otra r se convirtieron en r cuadrada. Que nos falta esta expresión que tiene exponente negativo. Lo voy a escribir aquí. Bueno, es como cuando tenemos, por ejemplo, x a la menos un medio. Esta expresión es equivalente a 1 sobre x a la un medio. Si lo cambio al denominador, si cambio el denominador es a x, su exponente cambia de signo. Bueno, ahora no es solo x, sino es todo el r cuadrada más 1 lo que tiene este exponente. Y es lo que hice yo aquí. Esta cantidad la escribí debajo, o sea, como en el denominador, nos va a quedar la raíz cuadrada, porque este es el 1 medio, es la raíz cuadrada, y el mismo argumento, ese no va a cambiar, r cuadrada más 1. Entonces con eso ya completo todos los elementos, ya los tengo aquí. Entonces, bueno, ya tengo ahí todos los elementos. Ahora lo que trabajé es una suma bueno, una resta de fracciones. Como esta no tiene aquí otra, digamos, otra cantidad, es como si estuviera dividiendo entre 1. Entonces, la forma de realizar las fracciones es, el denominador se compone por el producto y el numerador es cruzado este por este menos r cuadrada por 1. Y ya fue lo que hice en el paso siguiente. Entonces, aquí es como que ir identificando los distintos elementos nada más. Pero bueno, eso pues con la práctica va a ser mucho más fácil, ¿no? Por eso es que es importante que ustedes lo vayan realmente practicando y que lo intenten. No todos los ejercicios que hagan van a ser tarea, y el hecho de que no sea tarea, pues no nos, o sea, aunque no sea obligado a hacerlo, pues sabemos que va a tener beneficios porque vamos a practicar y después ya comparamos resultados y es cuando se ve, generalmente es cuando surgen más dudas, ¿no? Si yo lo resuelvo, a lo mejor van siguiendo el procedimiento ya, pero es diferente, ¿no? Cuando ustedes lo hacen. Es como si, por ejemplo, alguien que no sabe andar en bici, pues a lo mejor otro lo instruye y le dice, mira, así es, y el instructor se monta en la bici, sigue, y el otro, bueno, va a aprender quizá algunas cosas, pero va a aprender más cuando él ya lo intente, ¿no? En la bici y vea que cómo tiene que mover el cuerpo, cómo tiene que mover las piernas, etc. Y aquí pues lo mismo, ustedes conforme vayan haciendo más y más ejercicios, se van a dar cuenta de que van a relacionar lo que hicieron en otro ejercicio, cuando lo requieran lo van a tener ahí. Bueno, creo que el día de hoy sería buena idea hacer más ejercicios, que ustedes con esto ya intenten hacer otros ejercicios semejantes y ver si ha mejorado ya esta parte, ¿no? En algunos casos yo sé que a lo mejor sí llegaron al resultado, pero en donde no, vemos si con esto que ya se ha explicado podemos hacer ya algo más, ¿no? O sea, no detenernos ya en un paso antes de simplificar, sino avanzar. Bueno, vamos con la última derivada que les pedí, y es la función. Fíjense que aquí hay como 3 composiciones en realidad, porque es seno y el argumento es tangente, y el argumento de la tangente es 2x. Entonces hay como una triple combinación, bueno, composición de funciones, ¿no? G de f de h, no sé. Bueno, la función que manda en esta derivada es la que está en el exterior, que es la función seno. Y con ella vamos a comenzar. Entonces, la derivada de la función seno, recordemos que es el coseno de el mismo argumento, sin cambiarle absolutamente nada. El argumento nunca va a cambiar cuando derivo. Entonces ahí está, la derivada de seno es coseno con el mismo argumento, vean aquí,
que multiplica a la derivada de ese argumento, porque estoy usando regla de la cadena. Ajá. Aquí está la derivada de ese argumento, que es la derivada de la tangente. Ahorita lo vamos a hacer. Aquí solo está indicado. ¿Okay? Esta se escribe igual, esta ya no la muevo. La derivada de la tangente, recordemos que es la secante cuadrada. La secante cuadrada con el mismo argumento, sin cambiarle nada, se queda igual, multiplicado por la derivada de ese argumento, que es 2x. Ahí está. Bueno, tenemos que hacer la derivada de 2x. Entonces todo lo demás ya se deja, únicamente agrego. ¿Cuál es la derivada de 2x? Es 2, ya lo escribí al inicio. Siempre la constante debe de ir al inicio. Y lo demás lo dejé igual. Aquí también cambié primero la secante cuadrada, quedó acá al inicio, y después el coseno. Pero si lo escriben así como está, también es correcto, ¿eh? No tienen que cambiar el orden, solamente las constantes sí, siempre al inicio. Bueno, a ver, platíquenme si esta derivada quedó igual o si hubo algunas modificaciones. O algún paso que no haya quedado claro. Yo quiero hacer una pregunta, es que como que me revuelve. Cuando se hace la derivada de, digamos, de g de x, no se le aplica la regla, o sea, por decir, ahí creo que no es un producto, ¿no? Entonces, se deriva, digamos, por aparte siempre, o es que no sé si me estoy dando a entender. Quizá es como la percepción que tenemos de esta expresión. Yo creo que de ahí viene la duda, a ver si es lo que yo estoy percibiendo. A veces cuando vemos algo de este tipo, pensamos que es un producto. En esta función no hay ningún producto. La función seno tiene un argumento, le voy a llamar, no sé, z, por ejemplo. La función seno tiene un argumento, que es z. Esta función z es no una variable, sino es a su vez otra función. Es tangente de 2x. No puedo usar ninguna regla del producto porque en realidad no hay ningún producto. La función seno está aplicada a un argumento z que a su vez es toda una función más compleja. Por eso es que cuando inicio derivando la derivada de seno es coseno. ¿Coseno de qué? De esa misma z. Toda esta es z. Y agrego multiplicando la derivada de esa misma z por la regla de la cadena. Entonces, aquí no hay ningún producto. No sé si esa sea tu percepción de esta expresión, que es como un producto. Ajá, y por decir en tangente de 2x tampoco es un producto. No. Este es el argumento de la función tangente. Recordando algunas... recordando que a veces, sí, me ha ocurrido que los chicos con frecuencia, sobre todo ocurre en las funciones trigonométricas, tendemos a pensar justamente que es un producto, pero no, siempre las funciones trigonométricas se tienen que aplicar a algo, ¿no? A algún número real. Es un error poner únicamente sen, por ejemplo sen, y nada, ¿no? O sea, no sé, dejar por aquí, no sé, x, y dejar sen así de nada. Siempre les hago la comparación. Es como si ustedes me dijeran raíz más 5. ¿Cuánto vale esa cantidad? Pues quién sabe, ¿verdad? Porque esta función, que es la raíz cuadrada, no tiene ningún argumento. Siempre debe de tener un argumento sobre el cual actúe esa operación. Lo mismo aquí. Si yo coloco seno de z, este es el argumento o el ángulo, como lo quieran ver, de la función seno.
pero no tiene nada que ver con un producto, ¿no? No se están multiplicando, no es esa la notación. Y entonces aquí lo que ocurre con esa z pues es que es más compleja, o sea, no es solo una variable, sino que es toda una función aquí. Entonces la función seno está actuando sobre toda esa cantidad que se genera con la tangente. Pero no es un producto. Sería un producto si estuviese así, por ejemplo, vamos a suponer que es seno de x tangente de 2x, por ejemplo. Seno de x o seno de lo que sea. Aquí sí es un producto. ¿Por qué? Pues porque yo estoy viendo que después de la función seno viene su argumento y su argumento es solamente x. No abarca a la función tangente, entonces aquí sí hay un producto. No, si yo veo seno y inmediatamente veo un paréntesis, eso significa que toda esta expresión forma parte del argumento de la función seno. No es un producto, sino que todo esto es el ángulo. Y si no lo veo, o sea, si no está escrito, entonces indica que es un producto. Seno de x, pero aquí ya tiene su argumento por la tangente de 2x. Ok, muchas gracias, ya me quedó claro. Sí, muy bien. Bueno, ¿qué les parece si ahora intentamos algunos ejercicios más? Intentan ustedes hacer algunos ejercicios más y después comparamos con la respuesta que veamos aquí en pantalla. Bueno, vamos a ver ahora el resultado de esta derivada y quiero que ustedes mismos de su procedimiento vean qué elementos hay en común y cuáles no, para que, no sé, incluso paréntesis, no sé. Ok, lo que hice primero con la función fue escribir la raíz cuadrada, ahora sí, al exponente 1/2. Con esto me doy cuenta que la base de la derivada es la fórmula de x a la n. Aquí dentro hay una función trigonométrica, pero no es la base de la derivada, porque está en el exterior el exponente 1/2. Entonces, ¿cómo derivo esta función? Es 1/2, baja aquí como factor, escribo la misma función exactamente igual, sin cambiarle nada, elevada al exponente reducido en una unidad, es decir, 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Y agrego, multiplicando, la derivada de todo el argumento de ese exponente, de esa raíz cuadrada. La derivada de 1 es 0. La derivada de la función coseno es menos seno de la misma función, el mismo argumento, no cambia nada, nada, nada. Y derivo la función en ese argumento. La derivada de 2x es 2. Hasta aquí ya terminó. Perdón, sí. perdón maestra. Dice que el argumento es 2x, ¿no? Ajá. Entonces, al pasarlo al principio cambia de signo, o sea que está 2x, es 2x positivo el argumento. Al pasarlo del otro lado es negativo. No, el menos viene de la derivada de coseno, que es menos seno. Ok. Ajá. Y este 2 okay. es el único que proviene de la derivada de 2x. Entonces del argumento nada más tomaríamos el 2, la x no. Exactamente, porque la derivada de 2x es 2. Ok. Sí, está bien, gracias. Nada más que aquí ya no, como que ya no lo indiqué para irnos como practicando ya, digamos, los pasos los vamos haciendo, pero ya no voy indicando en cada uno la derivada para que sea un poco más fluido, pero de cualquier forma están todos los elementos. Muy bien. Ok. Sí, sí, ya entendí, gracias. Muy bien. Cualquier pregunta, ustedes no duden en detenerme para aclarar. Muy bien. 2 multiplicado por 1/2 se convierte en 1, ya no aparece. El menos, ahí está. La función seno de 2x está aquí. Y ahora lo que hice fue reescribir
esta expresión que tiene exponente negativo en el numerador, si la coloco en el denominador, nos va a quedar con exponente positivo a la 1/2, 1 más coseno de 2x a la 1/2, pero bueno, esa expresión es equivalente a la raíz cuadrada, solo que en el denominador. Y este es el resultado de la derivada. Bueno, ahora sí platíquenme, llegaron al mismo resultado, tienen los mismos elementos en la derivada, o qué parte faltó. Platíquenme. Profesora, yo nada más tengo duda en cómo pasó a la división, o sea, el resultado final. Ahí está. Ujú. Ajá. Lo que hice fue colocar, digamos que esta función, esta se va a quedar aquí arriba porque no, digamos que su exponente pues es 1, ya está en el numerador. Y esta otra es como de este tipo. Imaginemos que toda esta función, imaginemos que toda esa expresión es una W, ¿no? Vamos a suponer que toda esta es una W. Entonces está W a la menos 1/2. Bueno, esa expresión es equivalente a colocar W en el denominador, pero ahora recordemos que el exponente cambia de signo. Por lo tanto será 1 entre W a la 1/2. Esa W a la 1/2 pues significa raíz cuadrada de W. ¿Y qué era W? Vamos a quitarle aquí el disfraz a W. ¿Qué era W? W corresponde a perdón, debí quitar primero lo otro. A 1 más, se borró todo, 1 más coseno de 2x. Entonces esto es 1 sobre raíz de todo esto, de 1 más coseno de 2x. Entonces eso va a ser la parte del denominador de la fracción. Por eso es que lo reescribí de esta manera. En el denominador pasa como 1/2, pero ese 1/2 pues realmente es la raíz cuadrada. Ok, muchas gracias, profesora. Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta de este ejercicio? ¿Alguien que no haya llegado al resultado? ¿No? Bueno, ¿les parece si hacemos otro ejercicio más? Muy bien, esta es la función f de x es igual a la secante de la raíz cuadrada de x más 1. Esa es la función. ¿Cuál es el argumento de esta secante? Toda la raíz cuadrada de x más 1. ¿Cuál es la función base de f de x? ¿Es la secante o es la raíz cuadrada? La secante. La secante, muy bien, porque la raíz cuadrada es solo el argumento. Muy bien, bueno, entonces escríbanla por favor para que deje de compartir pantalla por un momento. Bueno, aquí tenemos la solución. Vamos a ir comparando los elementos. Primero recordamos que la derivada de la secante, que es la que rige esta derivada, es la función principal, la función global.
es secante por tangente. Secante de la misma función, raíz de x más 1. No va a cambiar en nada el argumento. Secante, tangente. Ahora multiplicamos por la derivada de ese argumento. Aquí está indicado. No lo he realizado todavía, solamente lo he indicado. Es la derivada de esa raíz cuadrada de x más 1. Bueno, hice aquí, digamos, un paréntesis para que esta derivada pues quede aquí descrita. Entonces no la mezclé arriba, sino que la hice aparte y luego la sustituí. Entonces la derivada de raíz de x más 1, primero escribí x más 1 a la 1 medio, que es el equivalente a la raíz cuadrada. Esta función se deriva con la fórmula de x a la n, entonces el 1 medio baja aquí como factor, se queda la misma función sin cambiarle absolutamente nada, elevada al exponente que tenía, reducido en una unidad. Ahí está, 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y que multiplica a la derivada de lo que se encuentra aquí adentro, que es la derivada de x más 1, es simplemente 1, no le va a afectar. Y ahora reescribo esta cantidad para que el exponente menos 1 medio quede positivo. Lo tengo que colocar en el denominador, el 2 ahí ya no se mueve, está en el denominador, ya no se mueve. Y ese exponente 1 medio corresponde a la raíz cuadrada. Esta función va a ir multiplicada aquí, en toda esta derivada. Va a multiplicar a la secante por la tangente. Bueno, la multiplicación pues es equivalente a dejar, la puedo dejar aquí multiplicando, pero yo lo que hice fue escribirla con el producto en el numerador y en el denominador, que es la parte de la derivada aquí, es 2 raíz de x más 1. Ya la escribí en una sola fracción. A ver, platíquenme con respecto a sus soluciones, si les quedó algo semejante. Según yo, bueno, mi procedimiento, yo eliminé la secante. Era lo de afuera, así decirlo, multiplicado por la derivada de lo de dentro. Y así entonces la secante se convierte en tangente, ¿no? No. A ver, no sé si puedes enviarnos una foto de tu procedimiento. Porque la secante no va a desaparecer. La derivada de la secante, que es la que rige esta función, es secante por tangente. Secante de lo mismo. Como la derivada de la secante no era nada más la tangente. No, secante tangente. Oh, entonces es ahí donde yo me equivoqué. Pensé que era la derivada de la secante igual a la tangente. Ah, ya. No, de hecho, podemos revisar aquí para que les recuerde en qué clase. Sí, ya lo encontré. Fue ¿Sí? ahí mi error entonces. Ah, muy bien. Y yo no lo encuentro todavía, pero... Ajá, es esta. Esta me parece que fue del 14. Sí, podrían apoyarse, por ejemplo, en los resultados, aunque yo no lo he como escrito en forma de una lista, no sé, de derivadas así, pero podrían hacer una lista con algunos resultados, sería quizá conveniente y así ya los pueden tener a la mano. Ajá. Secante tangente. Entonces fue ahí el detalle en tu resultado. Muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a esa función? ¿Ah? Ok, bueno, vamos con una tercera función.
Bueno, ahí está la función y. Entonces escríbanla por favor para quitarla de la pantalla. Y después regresamos a ver el resultado. Ok, voy a dejar de compartir la pantalla por unos momentos. Bien, pues aquí tenemos la solución que yo escribí. Puede cambiar dependiendo de si usaron o no la identidad, si podría cambiar. Al final sería equivalente el resultado. Vamos a ver qué es lo que yo decidí hacer, qué ruta pues decidí seguir. Secante cuadrada de x menos 1. Recordemos que una de las identidades pitagóricas, la segunda que trabajamos, dice lo siguiente: 1 más tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x. De tal manera que si despejo tangente cuadrada de x, entonces esto quedará como secante cuadrada de x menos 1, que es justamente lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces secante cuadrada menos 1 corresponde a tangente cuadrada. Entonces la función y todavía no he derivado, solo se simplifica a raíz cuadrada de tangente cuadrada de x. Bueno, ¿cómo se simplifica esta expresión? Recordemos que cuando primero está el cuadrado y después la raíz cuadrada, lo que se obtiene realmente es el valor absoluto de la cantidad que esté adentro. Entonces, en este caso será el valor absoluto de la función tangente. O sea, el cuadrado sí se simplifica, pero si el cuadrado está antes de la raíz, debe ser en valor absoluto, porque si la tangente es negativa, esta expresión tiene sentido. Primero se eleva al cuadrado y después se obtiene raíz cuadrada, pero siempre va a dar como resultado el valor positivo, es decir, el valor absoluto. Bueno, ¿cómo podríamos definir a esta función valor absoluto de la tangente? Igual que lo hacemos con cualquier otra variable. Vamos a suponer que, voy a colocar aquí, vamos a suponer que este es el valor absoluto de la cantidad que se encuentra aquí en la cajita, no importa cuál sea. ¿Cómo se define el valor absoluto de una función? Es la misma función si esa cantidad es mayor o igual a 0, o el negativo de esa función si esa cantidad es una cantidad negativa. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Pues es la función tangente de x. Entonces va a ser el valor absoluto de la función tangente es la misma tangente si esa cantidad es mayor o igual a 0, la propia tangente, y menos la tangente cuando la tangente es negativa. ¿Cómo derivo esta función? Pues la derivo en partes. Derivo primero a la tangente y después a la menos tangente, y conservo los intervalos. Aquí no he dado un intervalo explícito en x porque pues la función tangente tiene muchos intervalos, una infinidad de intervalos en donde es positiva y también otra infinidad en donde es negativa. Entonces simplemente pues simbolizo aquí. Muy bien. Ahora, la derivada de la tangente es secante cuadrada. Entonces será secante cuadrada si la tangente es mayor o igual a 0. Y aquí la única diferencia es el signo. Menos tangente, su derivada es menos secante cuadrada de x. Si la tangente es negativa. Y es así como yo representé la derivada. Usando como primer paso la identidad trigonométrica pitagórica. Bueno, platíquenme lo que ustedes hicieron o cómo plantearon esta derivada.
si no se ocupara la identidad pitagórica, ¿resultaría lo mismo? Sí, algo equivalente. Tendrías que primero elevar a reescribir al exponente un medio esta cantidad y después hacer la regla con un medio, después toda esta función a la menos un medio, ajá, y derivar después secante cuadrada de x menos 1. Quedaría 2 secante de x secante por tangente. Ajá. Si alguien lo hizo de esa manera, me gustaría que me enviaran una foto para ver su procedimiento. O sea, si lo hicieron como secante cuadrada menos 1 a la 1 medio, me gustaría ver su procedimiento. ¿Alguien puede enviarme una foto si es que lo hizo así? O platíquenme cómo lo plantearon. ¿No? ¿Nadie? Yo sí lo había planteado a la un medio, pero había tomado como el argumento x menos 1, entonces me salió algo completamente diferente. Ah, ¿y la secante no la tomaste en cuenta? Sí, pero es que la separé como en 3, como si estuviera compuesta por 3 funciones y me salió tangente x menos 1, pero pues no es. Uh-huh. Es que, bueno, aquí solo hay dos funciones, una que es secante cuadrada de x y la otra que es menos 1. Pero, ¿cómo es que percibes 3 funciones aquí? Digo, para entender mejor y, digamos, ahí corregir esa parte ya más puntual. Es que, bueno, una la estaba tomando como la raíz cuadrada. Ok, esa es la exterior, ajá. Ajá, y otra como la secante cuadrada. Ah, bueno, ok, esta es otra secante, ajá. Y la otra solo como la x menos 1. Ah, ok, pero lo que ocurre con este cuadrado, con esta secante, es que debe de tener su argumento. Su Sí, argumento... sí. Su argumento es x. Entonces x menos 1 no puede estar aparte, sino que es la secante de x elevada al cuadrado y después a esa cantidad se le resta 1. Ajá. Sí. Sí. Yo también lo tomé y ya le mandé la foto a su correo. Ah, ok, entonces la voy a descargar. Bueno, vamos a ver entonces la solución que nos propone su compañera. En primer lugar, pues tenemos que aquí ella escribió, digamos, como toda la función elevada al exponente un medio y ese fue su punto de partida. Muy bien. Entonces, la derivada de y es un medio, baja aquí, un medio. La misma función sin cambiarle nada al exponente menos un medio y se multiplica por la derivada del argumento que es la secante cuadrada. Aquí nada más voy a agregar un paréntesis porque es todo ese binomio. Muy bien, ajá, hasta ahí está muy bien planteado. Después, aquí es donde ya me perdí un poquito. Ajá, en esta derivada, ¿cómo es que obtuviste esa derivada? No sé, yo creí que podía hacerlo de igual de la entidad pitagórica. Uh-huh. Y pues según yo. Ajá. Si derivas, por ejemplo, secante cuadrada, o sea, si lo... Aquí sí podrías hacer la identidad pitagórica, solo que todo esto, secante cuadrada de x menos 1 es tangente cuadrada. Y tendrías que derivar tangente cuadrada y escribirla acá. Esta secante cuadrada más tangente cuadrada, pues aquí no aplicaría.
Pero si quisieras seguir este camino, o sea, continuar en este camino, lo que harías, o lo que propongo es derivar secante cuadrada de x. Secante cuadrada es esto, secante de x elevada al cuadrado. Ajá. ¿Y cómo se deriva esa función? Bueno, porque menos 1 pues da 0, ¿no? Es 2 veces secante de x a la 2 menos 1, es decir, a la 1. Ajá. Que multiplica a la derivada de todo el argumento, y la derivada de la secanta es secante por tangente. Entonces aquí podrías ya dar como resultado 2 secante cuadrada de x tangente de x. Y ya el resto es hacer álgebra para llegar a la expresión que yo tengo, o sea, de manera semejante podríamos reescribir esta cantidad como tangente cuadrada, etcétera, ¿no? O sea, seguir una ruta semejante ya para simplificar. Pero no iba mal, de hecho los elementos que tienes en la derivada son correctos. El único detalle fue al realizar ya la derivada de esta secante cuadrada de x. Muy bien. ¿Alguien más que nos quisiera compartir su solución? Gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más que nos quisiera compartir? Muy bien, vamos a ver la respuesta que nos envía su compañero Fernando. Esta es la función y. Déjenme hacer zoom, que se vea un poquito mejor. Ahí creo que se ve mejor ahí, ¿no? Entonces, esta es la función y, raíz cuadrada de 1 menos coseno de x cuadrada. Y cuando decía, vean bien la función, es porque, si se dan cuenta, en este caso el cuadrado no se encuentra en el coseno, se encuentra en el argumento. Por eso es importante, digamos, no dejarnos llevar por esa primera impresión. Muy bien. De y en dx, ok, entonces Fernando usó la regla de x a la n porque esa es la función que, digamos, que manda, es la función principal. 1 menos coseno de x cuadrada elevada a la 1/2, esa es la función, digamos, pues ya preparada ahí para derivar con el exponente en la parte superior. Entonces es 1/2 baja, muy bien, toda la función queda exactamente igual sin cambiarle nada, y solamente aquí en detalle, Fernando, el signo, ¿no? Entonces lo hiciste bien abajo, solo aquí faltó colocar el menos 1/2. Entonces se resta 1 al exponente, queda menos 1/2, y después se multiplica por la derivada de todo lo que está dentro de la función de la raíz cuadrada. La derivada de 1 es 0, después es menos, y la derivada del coseno es menos seno, entonces menos por menos es más, ya aquí no aparece, seno de exactamente lo mismo, seno de x cuadrada, pero ahora vamos a multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de x cuadrada es 2x. Muy bien. Bueno, aquí ya está la derivada. El siguiente paso es simplemente reescribir la expresión simplificando. 2 por 1/2 es 1. Queda x, seno de x cuadrada en el numerador. Esta expresión se coloca en el denominador con exponente con el signo contrario, entonces es 1/2, y finalmente pues 1/2 se puede escribir como raíz cuadrada de 1 menos coseno de x cuadrada. Muy bien, el resultado es correcto. Excelente. Muy bien. Muy bien, ¿alguien que tenga duda de esta derivada?
Este es el procedimiento que es lo mismo que tiene su compañero. Ajá, de hecho yo hice creo un paso menos. Aquí está. Primero le escribí a lo en medio y todo lo demás que ya les platiqué. Cuéntenme, antes de despedirnos, si obtuvieron algo semejante, hubo alguna variación, algo que pues que no consideraron, o si les quedó bien. Ujú. Sí, quedó igual. Quedó igual, perfecto, muy bien. ¿Quién más? A mí solo me falló el signo, ¿El signo? el menos un medio. Ah, ok, ok. ¿Aquí lo dejaste como un medio o qué exponente te dio? Sí, un medio. A la un medio. Ujú. Bueno, ahí hay que recordar que se debe restar uno. Muy bien. ¿Quién más? Platíquenme. Llegaron al mismo resultado. Muy bien, bueno, pues nos despedimos. El examen ya lo tendrán disponible hacia la tarde y van a estar, lo pueden hacer hasta el día de mañana, no se preocupen por si lo ven hoy ya por la tarde, lo pueden hacer todo el día de mañana. Recordemos que pues este examen corresponde a derivadas, pero antes de trabajar regla de la cadena, es decir, vamos a tener solamente el argumento x, w, z, cual sea la variable, pero no vamos a tener composición de funciones todavía. Ya el siguiente sí, ya voy a colocar ahí composición, pero ahorita para estas no, exponenciales, trigonométricas, polinomiales, o productos, divisiones, sin usar regla de la cadena todavía, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. Muy bien, pues cuídense mucho. Nos vemos el ¿Me día... podría repetir esto que acabas de decir? Como que perdí el audio. Ah, ¿sobre el examen? Sí, por favor. Sí, el examen lo van a tener disponible ya más tarde del día de hoy, pero van a tener todo el resto de mañana, o sea, todo el día hasta las 9 de la noche. Para hacerlo les va a llegar el link al correo como en los exámenes anteriores. Y el examen es de derivadas, pero no incluye regla de la cadena todavía. Este es de derivadas con argumento x, seno de x, coseno de x, e a la x, multiplicaciones, divisiones de funciones, pero todavía no tenemos que usar regla de la cadena. Ya hasta el siguiente examen. Muchísimas gracias, ya escuché. Correcto. Bueno, pues cuídense mucho. Nos encontramos el viernes en clase. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.